Buenos días, bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Hoy le cambiamos el nombre en la primera mitad, Periodismo y Salud, porque Alfredo Polanco, doctor nefrólogo, como siempre nos acompaña. Buenos días, doctor Licho, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregory. Gracias a Dios que tenemos al doctor y que nos permite comunicarnos con el mundo a través de este espacio cada día. Agradeciendo siempre la sintonía de tanta gente que nos ve a través del canal 6 de los distintos cables de Claro, de Altiz, y estamos también en la YouTube de Canal 6 y en Facebook Live. Andrés Matos nos sintonizan y nos reportan esa sintonía. Así que estamos a las órdenes. Doctor Alfredo Polanco, eminencia dominicana. Buenos días, Andrés Matos, conocido como Licho, y Gregorio. A todo nuestro público, que yo sé que tenemos un público cautivo, ya ávido de tener conocimiento o reforzar los conocimientos sobre el campo de la medicina. No solamente en el campo de la nefrología, pues somos primero médico general, luego internista y después nefrólogo. O sea que nosotros podríamos también cualquier tema de lo que es la medicina, solamente a petición y solicitud de nuestro público, pues podríamos tratarlo. O sea que usted sirve hasta para remedio. Bueno, ese es el objetivo del médico, servir para remedio. Y a propósito de remedio, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha tocado, pero que hay que seguir tocándolo. Y es el tema de nefrología sobre la diálisis. Ese tratamiento tan importante y que muchas personas todavía tienen desconocimiento. No solamente de ese tema tienen desconocimiento, sino muchas personas desconocen que existe un médico especialista en los riñones, como es el nefrólogo. Todavía hay pacientes que se enteran a través de este tipo de programas que hay un nefrólogo. Casi todas las semanas veo pacientes nuevos, pues casi siempre uno le pregunta al paciente, ¿y cómo usted conoció de que existe un nefrólogo? O sea, mucha gente que todavía en pleno siglo XXI en República Dominicana desconoce que existe un médico nefrólogo. Entonces es bastante importante que la población sepa que prácticamente para cada órgano de la economía del cuerpo humano existe una especialidad. El cardiólogo de su corazón es conocido por todos, el ginecólogo, que es el médico de la mujer, el urólogo, el de la próstata, por ejemplo, como siempre le dicen, el neumólogo de los pulmones, y así sucesivamente. Pero es importante tener ese conocimiento sobre lo que es el nefrólogo. Es una ciencia que no es tan nueva, pero en República Dominicana, pues la Sociedad Dominicana de Nefrología fue fundada en el año de 1982, o sea que tenemos bastante tiempo ya nefrólogos para que todavía la población desconozca en cierto sentido que existe esa especialidad. Es importante que la población lo sepa. Doctor Polanco, hay la situación aquí, tengo esa impresión, A ver. que indica si estoy equivocado, que cuando vamos al médico general en muchas ocasiones por una situación que nos duele la espalda, nos duele un costado, tenemos un dolor ahí atrás y no sabemos lo que es la cadera, decimos, nos duele la cadera. Y el doctor general puede saber que el asunto anda con relación a un funcionamiento inadecuado de los riñones. Y el médico general le prescribe cualquier tratamiento o cualquier indicación a ese paciente en lugar de referirlo al nefrólogo. ¿Ocurre eso? Claro, lo importante, por ejemplo, en el campo de las diferentes subespecialidades, es que ese médico general o el médico familiar o el mismo médico internista, pues tiene conocimiento para manejar el principio de ese padecimiento. Y de hecho, hay ocasiones en que
el cuadro no es tan complicado, no podría complicarse, que podría manejarlo. Ahora, en sentido general, ese paciente que tiene esa afectación o afección renal, es bastante importante de que acuda a ese especialista, que es el nefrólogo. Por ejemplo, he tenido casos de pacientes que tienen meses visitando a un médico por una afección renal. Pues he tenido pacientes que han tenido problemas, así mismo como usted dice, inmediatamente va a donde nosotros, lo evaluamos, le ponemos tratamiento y le decimos, ya, en un año usted puede volver a esta consulta. Y el paciente se sorprende y dice, pero yo iba cada 2 meses, cada 3 meses a un chequeo por ese problema. Y yo claramente le explico, lo que pasa es que usted no había ido nunca a un nefrólogo. Si usted hace 3 años, 4 años hubiera ido a un nefrólogo, posiblemente el problema no fuera tan serio, y mire que ya lo pudimos resolver. Entonces es importante acudir a ese nefrólogo. Entonces, con respecto a la consulta preventiva, quiero hacerle una pequeña anécdota de un paciente que me tocó manejar el pasado jueves. Fue un paciente de 35 años de edad que no tenía ninguna sintomatología de nada. Sin embargo, ese paciente compró un aparatito, porque la esposa lo compró, un aparato de tomarse la presión, se toma la presión la tiene alta, va a un cardiólogo, el cardiólogo lo evalúa, el cardiólogo lo primero que le indica son las pruebas de función renal, y la creatinina está en 11, y ahí vamos a desarrollar este tema. Creatinina en 11, con anemia, un joven de 35 años. ¿Qué significa eso? Que tiene una insuficiencia renal crónica. Cuando veo al paciente, que le explico de la situación, el paciente dijo, pero doctor, nunca me sentía nada. Entonces el hecho es de que no te sentías nada y por eso no acudías al médico. Es importante ese chequeo preventivo. Entonces ya ese paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, posiblemente secundario a hipertensión arterial, posiblemente era hipertenso y no lo sabía, de 5 años, 7 años, y no tenía ninguna sintomatología. Sin embargo, esa presión alta estaba dañando a los riñones, y ya los riñones, cuando hicimos el cálculo, tenían un funcionamiento de menos de un 5%. Entonces ya ese paciente va para diálisis. Bueno, cuando le planteo diálisis, y por eso es que traemos el tema de la diálisis, el paciente dice, pero doctor, ¿y qué es eso? Porque ni siquiera, como no sufría de nada, nunca había tenido tiempo de investigar nada, y nosotros lo llevamos, o le explicamos, no lo llevamos, lo que significa el tratamiento de diálisis, que era desconocido por ese paciente, desconocía que había nefrólogo, desconocía que había diálisis, etc. Entonces, de ahí la importancia de que nuestra población pues se vaya orientando en los aspectos de la medicina, para que esto no le coja de sorpresa. Y ese paciente que no había ido nunca al médico, que tenía como 7 años que no iba al médico, ya es un paciente que posiblemente tenga que recibir 3 sesiones de diálisis, o sea, por semana, ya durante todo el tiempo hasta que consiga un trasplante. Y estamos hablando de un paciente de 35 años de edad. Pero usualmente los riñones dan síntomas cuando tienen algún inconveniente. Ese es el problema. Generalmente los riñones no dan sintomatología. ¿No? No. Por ejemplo, y Pero nosotros y los dolores de riñón, que me duele y es una infección. Yo siempre oigo que cuando hay problema en el riñón, de una vez uno se da cuenta, ¿o no? Entonces, esos son la mínima cantidad de personas. La mayoría de pacientes que son hipertensos no tienen dolor de espalda. La mayoría de pacientes que son diabéticos no tienen dolor de espalda. La mayoría de los pacientes que tienen síndrome nefrítico o una glomerulopatía no tienen ninguna sintomatología. Y ni en la ese grupo, creatinina baja da síntomas tampoco. no, la creatinina alta, Perdón, alta. alta, alta. Alta. Por ejemplo, ese paciente tenía 11 de creatinina cuando ese análisis no debe de pasar de 1.3 miligramos por decilitro. Ese paciente tenía 11, tenía anemia, tenía 29 de hematócrito. ¿Qué indica eso? Que es un paciente crónico. Y en medicina o en nefrología, lo crónico es irreversible. Como dice el paciente, doctor, ¿y no hay otro tratamiento? Es
o sea, desconcierta mucho al médico. El médico se pone triste cuando tiene que decirle al paciente que las alternativas de tratamiento para un paciente con insuficiencia renal crónica son 3 solamente. La hemodiálisis, que es el tratamiento más utilizado para el paciente con insuficiencia renal crónica estadio 5, la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis donde se le coloca un catéter al paciente a nivel del abdomen, y el otro es el trasplante de riñón, que es más difícil, pero le da al paciente mejor calidad de vida. Pero imagínese usted, por ejemplo, en República Dominicana, cuántos trasplantes se hacen al año. Por ejemplo, en este año de COVID, no sé, pero creo que no se han hecho trasplantes. O sea, en el año 2020, por el problema del COVID. O sea, si se hicieron muy pocos, pero la mayoría de los programas de trasplantes se detuvieron precisamente por una condición lógica y obvia. O sea que la mayoría de los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, que los riñones no le funcionan, tienen que ser sometidos a ese tratamiento tan importante que es la hemodiálisis. Entonces, por eso fue que nosotros en el día de hoy quisimos explicar un poco para que la gente tenga conocimiento de lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento que se le hace al paciente mediante una fístula que se le hace aquí en el brazo. Pero ¿qué sucede? Que en República Dominicana la mayoría de los pacientes hay que colocarle un catéter. De hecho, hay muchos pacientes y médicos que creen que primero el paciente tiene que iniciar la diálisis por un catéter por aquí o de este lado. Y no es así. El paciente que va para diálisis es un paciente que tiene conocimiento de que sus riñones no le están funcionando bien durante meses, durante años. Y es un paciente que se prepara tanto psicológicamente como físicamente para recibir el tratamiento de diálisis. O sea, pero ¿qué sucede en la República Dominicana? La mayoría de los pacientes que le indicamos diálisis, ese tratamiento lo coge de sorpresa. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, no hay cultura del chequeo preventivo. Y, por ejemplo, como dijimos ahorita, la insuficiencia renal crónica en la mayoría de los casos no produce ninguna sintomatología. Ese paciente diabético, los riñones se le van dañando y el paciente no se va dando cuenta. Es azúcar alta en 200, en 300, que el paciente dice, pero soy diabético, pero a mí no me duele nada. Pero usted va a ver a los pocos años el paciente que es ciego, ceguera. O sea, la principal causa de ceguera en el mundo posiblemente sea la diabetes, aparte del glaucoma. Usted ve el paciente que tiene un pie diabético, principal causa de amputación no traumática es la diabetes. Y el paciente cuando llega tarde. Y la insuficiencia renal crónica, que es la principal causa, es la diabetes. Entonces, el paciente no le duele absolutamente nada. Podría notar, como hemos hablado en otros programas, que tiene una orina muy espumosa. Ya eso indica que ese paciente posiblemente esté orinando albúmina. Y ya ese es el primer indicio de que ese paciente vaya a necesitar tratamiento de diálisis. Hay una pregunta que la gente le hace a uno siempre, doctor, pero ya el que se dializa se va a morir. Entonces nosotros le decimos claramente que no, eso no es así. Ustedes vayan a la unidad de diálisis del Hospital de la Diabetes, que van a ver pacientes que tienen 3, 4, 5, 6 años dializándose. Vayan a Secanot y usted va a ver que tiene pacientes que tienen hasta 17 años dializándose. Vayan a la plaza, o sea, ustedes pueden ir al Padre Villini, a cualquier centro de diálisis, y usted va a encontrar pacientes que tienen ya décadas en diálisis. Lo que significa que el tratamiento no es malo. O sea, es una alternativa terapéutica, la más utilizada para el paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Claro está. Doctor, sí. Ahora que usted plantea un caso así, la conducción a uno es el análisis, la educación, la asistencia a la unidad primaria es la base para detener esta calamidad de la gente.
Porque el problema es que la clase baja, la clase obrera, la clase que trabaja, no va al médico porque no puede perder tiempo, porque no puede soportar el dictamen de una receta de 30 análisis que hay que hacer. Entonces, la unidad de atención primaria es lo básico, pero yo no entiendo por qué es que no la aplican a cabalidad ya. Bueno, sería bastante importante que eso se aplicara, porque eso evitaría más costos, o sea, ahorraría costos o gastos al Estado. Porque yo le voy a decir algo a usted, un paciente en diálisis le sale al Estado mensualmente por más de 70,000 pesos. Eso al mes. Mensual. Mensual, claro, porque un paciente que tiene que darse diálisis 3 veces por semana son 13 diálisis al mes que tiene que llevar un paciente. ¿Cuánto cuesta una diálisis? Como promedio el costo saldría alrededor de 4,500, 5,000 pesos. Ese sería el costo. Que el seguro lo paga, sí, pero ese es el costo. Ahora, ¿qué sucede? Esos pacientes tienen que transportarse, desayunar, van acompañados. Ustedes no se imaginan la calamidad que pasa en ese paciente que tienen que buscar un taxi 3 veces por semana y dependiendo del lugar a donde vivan, tienen que gastar 2,000 pesos cada vez que van a una diálisis porque el paciente generalmente no va solo. O sea que ahí le sumamos, por eso, o sea, ese tratamiento sale caro. Sin embargo, una consulta preventiva de un paciente diabético, de un paciente hipertenso, cada 3 meses, o sea, le saldría mucho más barato al Estado Dominicano. Entonces, algo muy importante es que usted no ve promoción, un anuncio hablando sobre la prevención de la insuficiencia renal crónica, ver un paciente en la televisión en un anuncio que se ve a ese paciente dializándose, ese paciente explicándole a la población en qué consiste y qué pasó y por qué él no pudo prevenir llegar a diálisis. Y yo estoy seguro que muchos pacientes cuando vean una publicidad sobre eso, como publicidad sobre el VIH-Sida, por ejemplo, que se deja a un lado, en cualquier país del mundo todavía usted ve anuncios de prevención del SIDA. Entonces la población ahí se orienta, porque cuando nosotros vemos a un paciente conectado de una máquina, eso hace que usted lo piense y que usted diga, bueno, mañana mismo voy a chequearme, porque soy diabético, usted se imagina la cantidad de pacientes diabéticos que yo veo, que cuando yo le pregunto, ¿qué tiempo tiene siendo diabético? 5 años, 10 años, 15 años. ¿Cuántas veces ha ido al nefrólogo? Primera vez. ¿Por qué usted la primera vez? Bueno, porque lo vi en la televisión a usted o vi otro nefrólogo hablando. Simplemente por eso. Pero, ¿cuántas personas hablan de esto por la televisión, por los medios de comunicación? Todo el mundo no tiene acceso a estos medios. O aunque lo tuviera, pero no le dan tanta importancia. Debiera haber más promoción de la salud para prevenir las enfermedades. Eso es correcto. Ahora bien, un diabetólogo que tenga un paciente que lo esté tratando, supongo que en el conversatorio paciente-médico surge la inquietud del médico de precisamente ese detalle, porque puede ser una consecuencia directa, un colateral en la mayoría, en muchos casos. ¿Y por qué entonces el diabetólogo no tiene ese compromiso establecido ya de que debe referirlo e indicarle análisis al respecto? Bueno, mira, muy importante esa pregunta. Sucede que en el país tenemos, según las estadísticas, un aproximado de 1.300.000 pacientes diabéticos y cerca de 1 millón de pacientes prediabéticos. El lugar donde más se maneja la diabetes, o sea, es en el Instituto Nacional de la Diabetes, que es un patronato sin fines de lucro, pero vamos a ver qué porcentaje de pacientes acuden a ese prestigioso centro de salud, que no está ni siquiera subsidiado por el Estado ni por nada, ese patronato. Entonces, en ese centro de salud, todo el paciente que llega, sí se le orienta. Por ejemplo, nosotros siempre le preguntamos a los pacientes que van a nuestra consulta, sobre todo en el hospital de la diabetes, ¿dónde usted se trata su diabetes? Claro, miramos en la computadora. Doctor, yo vine hoy por primera vez aquí y hoy me refirieron inmediatamente al nefrólogo. O sea, en sentido general, la mayoría de los
centros no tienen la cultura del referimiento. Entonces nosotros tenemos que ver cómo el médico dominicano, hace una medicina más integrada. Y así, ¿a quién es que le va mejor? Es el paciente el que se beneficia. Si ese diabetólogo, si ese endocrinólogo, inmediatamente le llega a ese paciente que es diabético, que sabe que tiene que enviarlo al nefrólogo, al oftalmólogo, al cardiólogo, porque como decimos siempre, la hipertensión y la diabetes es un matrimonio sin divorcio. Entonces ese paciente que es diabético, generalmente es hipertenso, que lo envíen al cardiólogo. ¿De qué muere el paciente diabético? Generalmente muere de un infarto o muere de una trombosis, un stroke, como le decimos en inglés. Entonces tiene que ser evaluado por el cardiólogo. Pero la otra parte, las complicaciones, 40%, 45% de los diabéticos posiblemente van a ser una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué no lo enviamos al diabético, al nefrólogo? Y 60% de los pacientes van a tener lo que se llama retinopatía diabética, o sea, que van a tener afectación renal. Pero si ese paciente lo trata solamente un solo médico, corrigiéndole la glicemia solamente, y no lo envía a las demás especialidades, lamentablemente, pues vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, por eso es que a quien compete tomar las directrices de esto es al Estado Dominicano en este caso. Entonces, por eso debemos lo que el Licho siempre dice y recalca, atención primaria, donde en la atención primaria obligatoriamente ese paciente por protocolo, porque tenemos que tener protocolo, si no hay protocolo no va a ocurrir absolutamente nada. Por eso es que en el Hospital de la Diabetes tenemos protocolo, que ese paciente que llegó hoy como diabético, que debutó como diabético, que vino por primera vez a la consulta del diabetólogo, a ese paciente se le indican todos los análisis y ese diabetólogo cuando lo recibe en su segunda consulta lo manda al cardiólogo, al nefrólogo, al oftalmólogo, y a ese paciente le va mucho mejor que ese paciente que por primera vez después de 5 o 6 años va al nefrólogo, ya tiene proteína, muchísima por la orina, y ya el nefrólogo dice, bueno, mijo, usted tiene ya 300 miligramos de proteína, vamos a repetírselo, a los 3 meses está igual, ese paciente posiblemente en menos de 5 o 10 años va a estar en diálisis, aunque tenga 30 años, aunque tenga 40 años. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, porque hay medicamentos y cada día más tipos de medicamentos que nosotros utilizándolo conjuntamente con el diabetólogo o endocrinólogo podríamos enlentecer, podríamos retrasar y en algunos casos podríamos evitar que ese paciente caiga en una insuficiencia renal crónica estadio 5, que es cuando el paciente requiere ya tratamiento de sustitución renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. Doctor, ahí siguiendo con la necesidad de la comprensión de la consulta al nefrólogo, que la gente, como usted dijo al principio, no le da sentido a muchos síntomas que dan los riñones. A veces la gente cree, cuando ya los riñones le están pullando, que es un problema de que tiene un músculo alado, que tiene una columna que se acostó mal, y entonces comienza a autorreceptarse y cosas, porque no tiene como esa educación para saber que tiene que ir a hacerse ese riñón. Cuando ya le está dando ese punzón, es porque algo raro anda. Muy bien, pero Licho ha entendido, Licho pudo haber estudiado medicina, esa es la realidad. O sea, cuando ya nosotros tenemos un cuadro sintomático florido, hay poco que hacer. Entonces, de ahí la importancia de que seguimos insistiendo. En conclusión, la medicina preventiva es la más importante. Nosotros tenemos obligatoriamente, necesariamente, que ver cómo en nuestro país tenemos la cultura de visitar al médico. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, durar 2 años, 3 años, 4 años sin ir al médico, sin hacerse un chequeo rutinario de su cuerpo. Usted no puede dejar de ir al médico, hacerse sus análisis, que es bastante importante porque podemos detectar muchos problemas. Yo sé que hay pacientes que dicen que pues no visitan mucho al médico si no tienen síntomas porque siempre le van a encontrar algo y después de algo le encuentran otra cosa más. Pues es mejor que a usted se lo encuentren con tiempo, porque es como decimos,
un cáncer o el pasmo, como dicen la gente con tiempo, tiene remedio, pero lamentablemente si usted llegó tarde, lamentablemente ya va a tener una complicación que lo que va a haber es rehabilitación. Esa es nuestra conclusión a grosso modo, y yo creo que es bastante importante que la gente tenga conocimiento de lo que es la insuficiencia renal crónica y el tratamiento de diálisis. Finalmente, de mi parte, me deja esto un aprendizaje somero, de acuerdo a lo que he escuchado usted en el día de hoy, y es reconfirmar, y digo ahí la parte, el reclamo, la clemencia que pide el dicho siempre, con el asunto de la atención primaria, que se Claro, ve que es lógico, que es mandatorio. Es que eso tiene que ser una política de salud claro, abarcador. Exacto, exacto. Entonces, ligo esa parte a lo que me deja su comentario, su prédica médica del día de hoy, doctor, y es que el Estado solamente cumple con el médico en darle un nombramiento y en ver cómo puedo equipar el hospital. Veo que no hay un protocolo, no hay un decálogo, no hay un listado de lo que el médico en cada área debe entregarle al paciente cada vez que tiene un encuentro con él. Porque, ¿qué impide que los diabetólogos den la instrucción de análisis inmediato a la persona que ya están tratando sobre un oftalmólogo, análisis de los ojos o análisis que den el resultado de si la creatinina está alta, que si la glaucoma puede existir? O sea, parte técnica científica que yo no la conozco, pero la lógica indica que pudiera tener ese instructivo el médico de hospital público para preservar, empezando, si el Estado quiere así, el bolsillo del Estado, como claro. usted decía. Bien, Y me lamento por esa no observancia, esa ineficiencia o esa dejadez, lo que se quiera decir, que tiene el Estado en ese aspecto. bueno, yo espero que vayamos avanzando en materia de prevención, que es lo más importante para nuestra población dominicana y para el mundo. El La doctor, próxima. como el doctor tiene que irse ya, Sí, yo quiero hacer simplemente una acotación. Es que el médico que tiene que ver inicialmente, ya no solo el médico general, sino el médico internista. claro, Que el médico internista es el que te puede como recetar todos esos análisis y ver esos resultados y dirigirlo de una vez. claro, Mira, Hacer un diagnóstico de dónde debe enviar a ese paciente para análisis. correcto. Es importante eso. el médico internista es importante. El médico internista y el médico familiar. Doctor, gracias por estas orientaciones sabias que usted nos da cada lunes, y las de hoy mucho mejor, porque ya los viejitos también están, ya los jóvenes están cayendo en esa alta amenaza de salir afectados los riñones. Muchas gracias. Gracias y pase buen día. Ok, hasta luego. Bien, continuamos y retomamos el desarrollo de Periodismo y Sociedad hoy día. Como siempre, los lunes la parte primera es interesantísima con el doctor Alfredo Polanco. A propósito de doctor, respeto mucho, en Periodismo y Sociedad se nota, aquí también respetamos mucho el criterio de los médicos, pero particularmente siempre observo cualquier comentario médico con atención, por muchísimas razones. En esta ocasión voy a referirme al comentario que ha hecho el doctor Sánchez Cárdenas, quien fue hasta hace unos meses el ministro de Salud Pública del gobierno pasado. El doctor Sánchez Cárdenas ha manifestado que el PLD tuvo un manejo acertado, correcto, profesional, mantuvo bajo control la situación del COVID. Bueno, ok, se lo acepto, se lo respeto,
pero pasa a un aspecto donde evalúa la acción del actual gobierno. Él se refiere al PRM, el gobierno del PRM respecto al COVID. Él dice que el gobierno del presidente Luis Abinader luce desconcertado, cansado y perdido con el manejo del COVID en la República Dominicana. Pienso, doctor, que hasta cierto punto es un comentario un poco injusto, porque el trabajo que se hace en República Dominicana respecto al COVID, yo no creo que tenga color partidario, independientemente si en algún momento se ha querido manipular en el pasado, ahora. Pero creo que con esta pandemia el pueblo dominicano ha estado quizás en algunos momentos con comportamientos inadecuados, que los vemos en videos y todo eso, pero decirle a las autoridades que lucen desconcertadas, perdidas, cansadas, desmotivadas, no es justo, doctor Cárdenas. Aquí hay muchas personas valerosas que inclusive han dado sus vidas. Ya van 20 enfermeras que han fallecido. Vemos una jefa del gabinete social, médico presidencial, la vicepresidenta, que no descansa. Vemos un presidente de la República que no escatima esfuerzos ni recursos para atender el COVID. Inclusive siendo candidato también se manifestó con mucho interés para tratar de aportar desde su campaña política al gobierno en el cual usted era ministro de Salud. Entonces, comentarios de este tipo de parte de una persona de la prestancia médica que usted tiene, pienso que son injustos, doctor Cárdenas. Ojalá que a este país no se le presente la oportunidad de que el PLD vuelva al gobierno. Que el problema es que ellos todo lo ven como político y ellos todo lo ven en beneficio individual. El doctor Sánchez Cárdenas, que debe ser uno de los, para mí, de los más deficientes médicos que dirigiera la gerencia, que gerenciara la salud del país. Está hablando así porque él, como que luce ser parte, ojalá que no sea así, de un proyecto que pretende restarle energías al gobierno. El gobierno está siendo energético en el asunto del enfrentamiento al sector agropecuario, que era un negocio del gobierno pasado. Ahora está integrando a los productores de verdad, con préstamos, con atención permanente, ha vivido Inespre, todo eso. Eso es energía gubernamental. El gobierno está enfrentando los problemas de las vías de obras públicas por todos los rincones del país. En la otra parte, solo se veía con una inversión individual, sectaria, y que tiene todavía que dar explicaciones. Por ejemplo, que tuve que en 4 meses este gobierno se ha pasado en tapar grietas, deterioro de las grandes vías y de los barrios. Y ese gobierno gastó en 4 meses 18 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos en asfalto. Y fue, pero esto es energía gubernamental. Eso mismo pasa en INAPA, que se han restablecido decenas de acueductos que tenían hasta más de 10 años funcionando. Eso es energía. Y en la salud ha habido un manejo. Si tú te pones a ver las estadísticas de los fallecidos, en los 6 meses del gobierno que manejó Sánchez Cárdenas, de los fallecidos, con respecto a lo que ha habido ahora, tú vas a ver la diferencia enorme. Las estadísticas, igual que también que los infectados. Pero si tú te pones a ver en algún momento, aquí hubo un 100% de las camas de UCI llenas, colapsado todo. Eso no ha pasado no ha pasado un 60% cuando ha sido más alto. Pero eso es parte de un proyecto politiquero de restarle energía al presidente Abinader, que trabaja hasta las 2 de la mañana, hasta la 1, dando su energía. Entonces, por eso tuviste algunas explicaciones que hasta poniéndose los lentes, lo critican porque dicen, está agotado, está seguro porque trabaja.
los vagos, los que estaban negociando, no se agotaban, porque eso estaban luchando para que no se le agotara el dinero que sacaba del Estado. Por ahí es que va la cosa, no te pierdas, eso es politiquería barata. A propósito, hoy el presidente va a hablar sobre las ejecutorias en los primeros 5 meses. Él anunció que cada 16 va a hablar, y hoy va a hablar precisamente de esas ejecutorias en algunos departamentos que tienen que ver con su gestión. Hoy en una cadena de radio y televisión. Hemos tenido que a las 9. 8 de la noche. Pero me parece, escuché decir a un amigo periodista, estábamos en un conversatorio, y decía que el presidente va a utilizar el mismo esquema de la última vez que tuvo una especie de rendición de cuentas de los días o meses de su gestión, donde él se reunía en un escenario con diferentes personas, jóvenes, personas trabajadoras de distintos estratos sociales, y ellos le hacían preguntas individuales cada uno. Parece ser que va a repetir la misma modalidad, y eso es lo que durante una hora completa esta noche va a presentar al país, ya cumpliéndose un mes más de la gestión de gobierno que inició el 16 de agosto. Así es, vamos a una pausa, volvemos con otro tema importante que tenemos. Seguro que tiene mucho. Hay 2 o 3, sí, hay 2 o 3. Muy bien, para los que llevan anotaciones de béisbol dominicano, interesante, el único juego que queda pendiente en la Liga de Béisbol es el de esta noche, entre Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao. Una serie muy especial, como todos sabemos, pero llegó a su final y hoy hay un juego decisivo entre ambos equipos. Que gane entonces el mejor, ni modo. A veces mentira, pero Sí. es que hay equipos con los que tú no te puedes dar, contra los que tú no te puedes dar ganador hasta que no le hayas nada. Los Yankees de Nueva York, los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, hasta que tú no le has ganado, hasta que como dice el refrán, hasta que la Sí. juega no se ha acabado. El viernes los Toros tenían contra la pared a las Águilas apenas a un juego, Sí. para el campeonato. Entre sábado y domingo las Águilas remontaron y le empataron la serie. Estaban 3-1 y era al mejor de 4. Sí, que ganara 4. Los Toros tenían 3. Los Toros no, los Gigantes tenían 3. Hoy está eso de espanto y brinco. San Francisco de Macorís. Yo, a propósito de COVID, solamente me queda hacerle un llamado, porque el sábado había un montaje en cada esquina de San Francisco, en cada calle, para salir a la celebrar. Y eso mismo yo espero que hoy hay más nervios, hay más que pase eso. Pero como quiera se goza, se baila, que gane el mejor. Sí, han sido juegos interesantes. 2 días queda, dicho, para que Estados Unidos inaugure una nueva gestión presidencial, con una gestión que termina de una manera insólita, inédita, pero esperemos que no ocurra ninguna otra sorpresa, como vimos ocurrió 2 semanas en Washington. En esta ocasión no habrá el desfile usual que cada 4 años se produce en la nación
en la gran nación del norte. El inquilino actual de la Casa Blanca dijo que unas 5 horas antes saldrá de la Casa Blanca. Y bueno, cuando llegue Biden, hey, ¿dónde está el señor? No, ya se fue. Bueno, pero nada, que todo ocurra de la mejor manera posible es el deseo que deseamos, valga la redundancia. ¿Cree que él se va? Él no lo esperará. No, no, ya él lo dijo, 5 horas antes. Está anunciado también que 5 horas antes él se va a marchar a Mar-a-Lago, su residencia en la Florida, en la ciudad de Miami, y tampoco va a realizarse la despedida que el alto mando militar le da a todos los presidentes. Él canceló, el señor Donald Trump, el presidente Donald Trump canceló ese acto protocolar y no va a haber en esta ocasión despedida militar. Lo importante es que haya una transición ordenada, como el mismo Trump había prometido luego de los escándalos y la situación triste del Capitolio, de que él garantizaba que habría una transición ordenada. Ojalá sea así, ojalá sea así. Y esperemos que sea así. Pues no va a ser común, no va a ser común esa transición. La vicepresidenta se va a juramentar ante una jueza latina, primera vez que eso ocurre. Y bueno, eso es parte de la democracia americana. El señor Trump está sometido a un berenjenal. ¿Cómo se llama eso? Usted le llama los ingleses. Un impeachment. El impeachment. Sí, pero no va a progresar. ¿Tú crees que no? No, ya no da tiempo, no da tiempo. Además, tiene en la Cámara última que se conoce la necesidad de 2/3 partes de los votos, y como vimos ya ocurrió con la votación para abrir el juicio político, los republicanos están muy, muy aferrados a darle el apoyo a Donald Trump. Solamente 10 votaron en contra de la posición republicana. Entonces, lograr las 2/3 partes sería prácticamente, no sería posible, no sería posible. Me dicen que se puede hacer aún después del juicio. Bueno, por supuesto, pueden hacerle cualquier tipo de requerimiento judicial, pero lo que busca el demócrata es inhabilitarlo con su posibilidad de poder candidatearse en 2024 o en cualquier otra fecha, que ahí sí se hubiera logrado si ahora se le hace el juicio, el impeachment, y le quitaban todas sus atribuciones legales y de derechos ciudadanos. Pero después de ahí es muy difícil que se logre. Donald Trump tiene 70 y tantos millones, 72, 73 millones de personas que le siguen, y pienso que seguirá gravitando. Claro, tiene que bajarle un poco porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas no le ha convenido. De todas maneras, es una persona que pienso va a seguir gravitando, aunque sería algo también inusual, porque cuando los presidentes norteamericanos dejan el cargo, se van a escribir libros, a dar conferencias en el campo, se van a vivir y nunca más se sabe de ellos, salvo para su cumpleaños o cualquier referencia protocolar que se necesite su presencia. Pero con el caso del señor Trump, quién sabe si será así. Quién sabe. Licho, Bueno, ¿viste cómo la ciudadanía se volcó en dolor, en sentimiento, en ira, inclusive por momentos, hacia una persona, un desalmado, yo le digo desalmado, que golpeó a una perrita en el fin de semana y fue captado en video? Oye, qué sentimiento tan, sí, tan férreo se sintió con eso. Y ese señor ahora tiene inconvenientes pendientes, serios, pendientes respuestas a darle a la justicia,
porque inclusive ya hay una asociación de protección de animales maltratados que se ha constituido para, con representantes, con abogados representantes, ir a juicio, llevar el señor a la justicia, que se le pase juicio y que responda por este hecho que fue verdaderamente abusivo. Realmente la parte bestial de un ser humano se expresa de distinta manera, y este hombre pudo haber sido un niño. Así en estos días pasó así con una madre que golpeó ahí en un Malo Guayabo. Sí, sí. Fue suerte que las autoridades acudieron de inmediato y la apresaron. Creo que le quitaron un par de años a la doña, y de el Estado asumió la paternidad, la crianza de esa niña. Eso es bueno que esto ocurra. Es bueno que esto ocurra. El medio ambiente, los animales deben tener un régimen Claro. de protección distinto a eso. Sí, porque son entes indefensos, no se pueden defender. No son seres, aunque el hombre es el ser vivo superior de la tierra, entonces, pero no es para maltratar a los. Así es. ¿Qué van a hacer con él? ¿Lo van a meter preso? Bueno, la ley establece sanciones en la parte civil, y también él podría llevar prisión hasta 2 años, desde 6 meses hasta 2 años. Habría que ver la acusación, por dónde la indican, la manejan los acusadores, que piden de sanción. De mi parte, yo estoy de acuerdo que el señor sea sancionado con una fuerte sanción económica y con trabajos comunitarios durante un buen tiempo, porque ese señor tiene problemas de aquí, de la mente, pero sobre todo de su corazón, y debe Control, sentarse un precedente. control de la ira. Claro, claro. Mira, tengo el deseo de que el presidente en esta noche, pues, no solamente que nos diga qué ha hecho, sino que reconfirme cuál es la ruta que tiene previsto su gobierno seguir, porque nosotros hemos pasado un año 2020 muy malo. Mira eso que dice el doctor Polanco. Yo me quedé de 2 piezas, o de una sola pieza, como dicen, de que este año pasado no hubo un solo trasplante de riñones en República Dominicana por la pandemia. Y cuántas cosas no nos sucedieron en 2020 a causa de la pandemia. Entonces, es importante lo que el gobierno, por donde el gobierno lleve el barco de todos los dominicanos, y es un momento de quitar lo más posible la política de adelante. Y vuelvo atrás, que comentarios como el del doctor Sánchez Cárdenas se quiten del camino. No es momento de hacer política, y mucho más con una pandemia que nos ha costado miles ya de dominicanos. Se Miles ya. acabó. Se acabó. Bueno, espero buenas cosas esta noche que diga el presidente. Vamos a analizarlo mañana, lo que diga. Vamos a una pausa hasta mañana. Hasta tomorrow por la tomorrow, como dice Tres Patines. Ok.